No tienes que ser un amante o un crítico del arte para haberte dado cuenta de que todas las esculturas y pinturas renacentistas o griegas que tienen un nombre siempre tienen el nepe pequeño. ¿Pero por qué pasa esto? Es que póntelo a pensar, las esculturas de los griegos o las pinturas renacentistas siempre tenían a personajes importantes. Estos podían ser ángeles o podían ser guerreros o incluso podían ser personas importantes en el gobierno. En ese entonces contratar a una persona que supiera hacer esculturas era carísimo, porque tenías que tenerlo tiempo completo durante años para que hiciera una escultura, e incluso si un artista independiente quería hacer una escultura, lo más probable es que hiciera una escultura de dioses o de personas importantes. A lo que voy con que era muy caro es que generalmente las personas que podían pagar una escultura era porque eran millonarios o políticos importantes o guerreros famosos. Y si alguna vez te habías fijado, generalmente cuando alguien importante pide que lo pinten o que le hagan una escultura o una estatua o lo que sea, generalmente quiere que los pongan como si fueran personas súper importantes, poniéndolos en una pose más imponente posible y con la vestimenta más elegante. O sea, nadie contrata a un escultor para que los haga ver como un pendejo, y los escultores obviamente hacían todo lo posible por hacer ver mejor posible a estas personas. Como les decía, a veces hasta hacían esculturas de dioses. ¿Tú crees que ellos le querían faltar el respeto a un dios? Obviamente no, al contrario, querían venerarlo y hacerle tributo. Pero entonces, si sabemos que solamente las personas más poderosas eran las que podían hacerles esculturas, y además los artistas buscaban hacerlo lo más importante posible, entonces, ¿por qué todos tienen el nepe pequeño? Solamente míralos, todos siempre estaban mamados, con cuerpos esculturales altos, con una pose firme, pero con un pequeño detalle en la entrepierna. Y lo interesante es que, quitando el arte moderno, la verdad es que durante siglos el arte representa a los hombres con el nepe pequeño. Es por eso que en los museos puedes encontrar un montón de cosas cool de un montón de épocas y piezas de arte como por ejemplo pinturas, reliquias, jeroglíficos, dinosaurios, esqueletos y hasta armas, y todo lo que aparece ahí son las cosas más interesantes y valiosas de alguna época. Pero si te fijas, cada vez que sale un hombre sale de la misma forma. Muchas personas piensan que los escultores hacían esto como una forma de protesta o como una forma de descalificar a los guerreros o a las personas que esculpían, pero no tiene sentido. Las grandes obras de arte de la antigüedad clásica cuidan muchísimo los detalles. En muchísimas esculturas se pueden ver cosas tan detalladas como por ejemplo las venas, los pelos perfectamente definidos, pestañas, dientes que salen de entre los labios, incluso hasta el nepe está muy bien definido con un lujo de detalle, así que probablemente se tomaban semanas esculpiendo solamente el nepe. Pero entonces, ¿por qué las esculturas de la época griega y romana tienen a los hombres con esa parte tan pequeña? Aquí hay dos posibles razones. La primera es que los hombres a lo largo de los años han evolucionado a tener el nepe más grande, o la segunda es que los artistas clásicos tenían una razón secreta para reducir el nepe de sus modelos hasta el tamaño demasiado pequeño. Bueno, empecemos. De entrada, la obsesión del hombre con el tamaño del nepe no es algo nuevo. Esto lleva traumando hombres desde el inicio de los tiempos. Siempre ha sido un tema de conversación o al menos de comparación entre hombres, y actualmente mientras más grande es, entonces más atractivo para las mujeres y para la sociedad en general. Pero ¿qué crees? En la antigua Grecia, si un nepe era grande, entonces no era nada atractivo. Nepes pequeños en las esculturas no son el resultado de escultores que les daba flojera hacerlo más grande o que lo hacían así de casualidad. Más bien lo hacían así a propósito y a detalle por una ideología muy específica y también muy diferente a la que tenemos hoy en día, o más bien contraria. Y es que en la antigua Grecia un nepe grande podía significar que eras una persona que no se controlaba o que se guiaba por sus impulsos, además de que eras alguien sin la capacidad de actuar con moderación, vulgar o salvaje y bárbaro. Pero espera, si crees que eso es una estupidez, adivina qué, hoy hacemos exactamente lo mismo. Relacionamos un nepe grande con la masculinidad y con la responsabilidad y creemos que alguien más masculino es alguien que va a ser más exitoso. Y eso es igual de estúpido. Existe gente con el nepe de 1000 formas que son líderes mundiales y la forma del nepe no tiene nada que ver, así que los griegos hacían exactamente lo mismo que nosotros seguimos haciendo, solamente que ahora cambiamos los estándares, pero la ideología de etiquetar al comportamiento de una persona basada en el tamaño de su nepe es algo que seguimos haciendo hoy en día. Pues resulta que en ese entonces lo que más valoraban era que las personas pensaran bien, los filósofos, los arquitectos o hasta los escultores o artistas. En ese entonces todo se trataba de elevar al ser humano a su máxima expresión, con cuerpos esculturales, ejercicio y salud, estudiando el cielo y las estrellas, pero también al cuerpo humano y hasta las plantas. En ese entonces todo se trataba de educación y de nutrir nuestro cerebro, y es por eso que alguien con un nepe grande significaba que era alguien que se dejaba llevar por sus impulsos, que le importaba más el sexo que el cerebro, y por eso eran considerados como bárbaros, como si fueran más salvajes y menos educados que los pensadores de la época y artistas, además de que eran personas locas y grotescas que se dejaban llevar por la lujuria y el deseo sexual, que
que, por si no lo sabías, en ese entonces se tomaban muy en serio los vicios como el alcohol o la lujuria. Era un tema muy serio en ese entonces, porque el deseo sexual y el alcohol, como el vino, eran la motivación de quienes seguían a Dionisio, el dios del placer y el vino, y una persona con el nepe grande era etiquetado como alguien que seguía a Dionisio. Y si te das cuenta en las pinturas o en el arte, cuando se representaba a una persona de edad avanzada, un borracho o un perdedor de esa época, lo ponían con un nepe grande, y de hecho hay un dios en específico que siempre tiene el nepe grande, y de hecho la mayoría de las veces erecto, y tú dirás, pues que es el dios más chingón, ¿no? Pero no, la historia de este dios es que se llama Príapo, y es un pobre dios que nunca pudo hacer que lo bajaran a la tierra. Como ustedes saben, los griegos cuando hacían una estatua era porque lo traían a la tierra, y lo llegaron a expulsar del Olimpo por eso, porque pues nunca llegó a la tierra. Entonces básicamente es como el perdedor del Olimpo, pero esas son sus consecuencias por ser el dios de la fertilidad y protector de los rebaños y la agricultura. Lo curioso de todo esto es que en la antigua Grecia un nepe pequeño era símbolo de que eras macho alfa, o sea que eras un macho dominante y poderoso. Así se representaban entonces las estatuas de los héroes de los dioses o incluso de los atletas más importantes de la época. Y todo esto tiene sentido porque el hombre perfecto o admirado de ese entonces era un intelectual, alguien que no se dejaba llevar por sus instintos carnales y que actuaba de la manera racional. Entonces el hombre griego ideal era racional, intelectual y con autoridad. Y no solamente se trata del nepe, también se sabe de otras cosas que tenían que tener diferente. Por ejemplo, la lengua también tenía que ser corta, porque si la lengua era larga, entonces estaba relacionada con la lujuria o con el deseo sexual. Y es que ponte en su lugar, también pobres griegos, venían de una época donde los bárbaros mataban a personas por comida con palos, una época donde todos se guiaban por la violencia y con castigos físicos, y de pronto los romanos y los griegos empiezan a crear cosas bonitas, a ser más civilizados, a entender al pueblo y empezar a ser líderes en política, además de ser estrategas en el ejército, y empiezan a conquistar todos los reinados que tenían junto. Obviamente empezaron a ver el camino para convertirse en personas de bien, era gracias al intelecto, al estudio y a racionalizar las cosas. Entonces, después de ver cómo sus antepasados eran unos bárbaros sin educación, entonces todo lo que relacionaban con una persona a ser bárbaro era algo que le tenían miedo a estas personas. Entonces por eso este era el estereotipo y habían muchas cosas diferentes. En ese entonces las mujeres gordas también eran consideradas hermosas, algo que hoy es al revés. Y si crees que es estúpido cómo pensaban esas personas en el pasado, recuerda que nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que al revés. O sea, nosotros también juzgamos a las personas por cómo se ven y adoramos a personas por cómo se ven, sin ni siquiera saber a qué se dedican o cómo piensan. Entonces hemos adoptado muchos comportamientos de nuestros antepasados, solamente que en vez de seguir con la misma ideología la cambiamos, pero seguimos haciendo lo mismo. Creemos en dioses, creemos que el deseo sexual y los impulsos naturales son cosas que están mal y un tabú y deberían de castigarse. En vez de explorarlo y hablar abiertamente de eso, en vez de que sea un tabú, también seguimos haciendo homenajes a nuestros atletas más famosos o a nuestros líderes mundiales poniéndolos en anuncios de Nike, solamente que ahora en vez de esculturas les hacemos memes, pero es exactamente lo mismo. Lo que sí no pude encontrar es el punto en la historia en donde el tamaño de los nepes pasaron de ser atractivos los pequeños a ser atractivos los grandes. Eso estaría interesante averiguarlo, aunque yo creo que ya será tema para otro video. Ese Bocari-04, hola Wefere, una pregunta gaming para vos. ¿Te gusta alguna consola y cuál es la que te gusta más? ¿Te vicias con algún juego? Saludos desde Argentina. Justo en el video anterior acabo de responder una pregunta sobre videojuegos y lo que le decía es que justo le estaba diciendo que como que ahorita no estoy viciado con nada, como que justo hice la transición a PC, pero cuando hice la transición a PC fue cuando empecé a trabajar más, entonces como que ya no tengo tiempo para jugar, entonces no sé, de hecho me acabo de comprar un Xbox. Ya me acordé por qué seleccioné esta pregunta, sí, eso no era lo que iba a contestar. Apenas me compré un Xbox One y me quise poner Wefere y ya estaba tomado el nombre, luego me quise poner Wefere YT y también estaba tomado, hijos de puta, no me dejaron ponerme mi propio nombre, me tuve que poner... No sé si sea buena idea decirlo, pero bueno, la última vez que di mi nombre me llegaron demasiadas solicitudes. Me tuve que poner Wefere EE con doble E, como si fuera un fan de Wefere que no puede ponerse el nombre real. ¿Qué es eso? Son unos abusivos, pero bueno. El que tenga nombre de usuario de Wefere, lo reto a un 1 vs 1 en el juego que él quiera. En serio, dime cuál, voy, lo compro y te voy a ganar en ese juego por ese nombre. Si estás viendo este video, quiero ese nombre. Y si pierdo, voy a retar al de Wefere YT y así hasta que tenga un nombre que me guste. Luego, I am Cortega. Hola Wefere, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando estamos dormidos escuchamos ruidos y escuchamos ruidos, nuestros sueños empiezan a volver como lo que escuchamos? Pues porque cuando estás soñando estás viendo algo que está en tu subconsciente y en el momento en el que algo interactúa contigo en la vida real, pasa muy rápido a tu subconsciente, de modo que en ese momento generas el sueño. Y... algo interesante sobre eso es que los sueños se generan muy rápido. O sea, uno piensa que es una historia que estás 2 horas ahí elaborándola, pero la verdad es que no. Hay veces que tienes sueños de 4 o 5 segundos, pero como es en el subconsciente, haces toda la historia y todo rapidísimo. Está algo cool eso. En serio, Wefere, te reto. Quiero ese nombre. Luego, Sergi-Kun. Otra pregunta tengo.
nosotros empezamos una especie interplanetaria y los humanos que emigren a otros planetas acabarían siendo diferentes a los originales nosotros y que acabaría formando muchas subespecies humanas. Bueno, o sea, es que está chistoso. Sí y no. No porque ya no estamos evolucionando, porque ya no hay nada que nos mate. O sea, lo que hace que algo evolucione es que nos mate. A menos que mandáramos tipo a 1 millón de personas al planeta y no les diéramos herramientas ni nada y dejáramos que se fueran muriendo y que solo algunos fueran sobreviviendo, sí empezarían a evolucionar. Pero lo interesante es que justo cuando ya empecemos a ir hacia otros planetas, también va a ser como que la época en donde ya vamos a empezar a rozar con modificaciones genéticas. Entonces probablemente sí creemos otras especies para ir a otros planetas. Y de hecho algo interesante es que si te das cuenta, las primeras personas que vayan allá, pon tú, el primer millón de personas, van a ser personas como que genéticamente aventureras que se atrevan a ir a otro planeta. Entonces realmente sí van a ser otro tipo de especie, porque vamos a seleccionar de todo el planeta al millón de personas que tengan características como para ir a explorar Marte. Y aparte también van a seleccionar a las personas más inteligentes. O sea, no es como que van a mandar a cualquier pendejo. Entonces probablemente sí sea otra civilización la que haya allá. O sea, tal vez en unas generaciones, si esas personas empiezan a tener hijos, al cabo de unos 100 o 200 años, esa civilización ya sea muy diferente a la de la Tierra. Pero bueno, ya fueron respuestas muy largas, así que suscríbete a Webfere Cajas, a Webfere News y nos vemos en el próximo video. Bye.